Vamos a meternos ahora en el capítulo internacional. Nos ubicamos en los Estados Unidos. Está este país, primera potencia, por entrar en default. Mauricio Rabuffetti, ¿cómo anda? Bienvenido, ¿Cómo Mauricio. Bien. ¿Qué significa esto que Estados Unidos pueda estar en esta situación ahora? Raro, ¿no? Raro hablar de la mayor potencia mundial, de la mayor economía mundial, de la mayor economía de la historia de la humanidad, al borde de no poder cumplir con sus obligaciones financieras, con los pagos de su deuda, entre otras cosas. Bueno, es así y no es tan así. Lo vamos a explicar. Estados Unidos tiene un mecanismo particular, diferente de repente del que tenemos nosotros en Uruguay, el que tienen tantos otros países vecinos nuestros, en materia de endeudamiento. No porque haya una originalidad en la forma en la cual el país se endeuda para financiar en particular su déficit público, que es bastante importante en términos de volúmenes y en términos relativos al Producto Interno Bruto, sino porque tiene la particularidad de Estados Unidos de que el Congreso decide cuál es el tope, el límite o el techo, como se dice en inglés, de la deuda pública, de cuánto puede emitir el país. Esa particularidad hace que cada tanto tiempo los dos partidos, los republicanos y los demócratas, discutan para saber cuál va a ser ese límite. Y últimamente, en los últimos tiempos, en particular los republicanos, que hoy son la oposición, recordemos que Joe Biden es un demócrata, los republicanos le han puesto un parate al gobierno señalándole que si no recorta el gasto público, ellos no van a acceder a permitir que Estados Unidos siga emitiendo deuda. Resultado, Estados Unidos no podría acceder a los fondos que necesita en los mercados internacionales, en el mercado doméstico, para poder financiar esa brecha, para poder financiar ese déficit, y entonces se acerca a un default. Todavía falta mucho. Hay un acuerdo en este momento que se alcanzó entre el presidente Biden y el líder de los representantes, el líder de lo que son los diputados en Estados Unidos, Kevin McCarthy, un republicano, que debe ser votado mañana en la Cámara de Representantes para luego pasar al Senado. Tiene esa particularidad y yo le quiero pedir a los compañeros de control, si nos permiten un minutito, mostrar un gráfico que tenemos preparado para que ustedes vean en casa esas dos líneas que tenemos. La línea azul es lo que se llama el techo, el límite de endeudamiento, y en rojo es la emisión. Fíjense, el gráfico va desde el 2006 hasta comienzos de este año. Fíjense qué parejito. Lo alcanzó, claro. Lo alcanzó, apenitas se supera por momentos, pero en general el techo es un techo real, no emiten más allá de ese límite. De hecho, la secretaria del Tesoro dijo que el 5 de junio sería el día en que su departamento se quedaría sin fondos para afrontar las deudas que tiene que abordar. Sí, vamos a precisar los reportes, ¿no? Porque en realidad el 5 de junio es cuando Estados Unidos empieza a quedarse con poca plata en caja. Claro. Estados Unidos sigue recaudando, es temporada de recaudación de impuestos además, sigue recaudando, pero va a llegar un punto en el cual se puede desacompasar si este acuerdo alcanzado el fin de semana no es aprobado y se suspende esa decisión, se suspende ese límite de endeudamiento, que es a lo que están apuntando tanto el presidente Biden como los republicanos, hoy más moderados, porque el ala más a la derecha del Partido Republicano puede llegar a trancar este acuerdo, y el ala más a la izquierda del Partido Demócrata también, ¿no? Ahí vemos a Joe Biden en el Congreso, precisamente. ¿Todavía no están los votos asegurados para mañana? Todavía no están los votos asegurados. Puede haber alguna maniobra que haga que se llegue cerca de esa fecha límite, de ese día D o día X, como se llaman los mercados, del 5 de junio. Se supone que si no llegan a los votos hay otras alternativas. De hecho, las hay, lo comentábamos hace unos días, ¿no? Hay una alternativa constitucional que tiene algunos riesgos legales, que es apelar a una enmienda de la Constitución. Por ahora, la tesitura del gobierno es: se llegó a un acuerdo bipartidista, se suspende esa imposibilidad de emitir deuda. Estados Unidos se sigue financiando. Estados Unidos, que este año va a tener alrededor de 5%, 5.3 puntos del producto de déficit fiscal. Es bastante, ¿no? Es bastante cuando lo pensamos incluso en los términos latinoamericanos. Entonces, en principio, los votos no se sabe si están, pero aunque pase por la Cámara, aunque sea aprobado en la Cámara de Representantes, tiene todavía que ir al Senado, ¿no? Claro. Y bueno, ahí veremos qué es lo que pasa. Es difícil pensar en un default, pero es importante entender que hay una tensión en este momento en los mercados, en el sector financiero
mundial y, por supuesto, dentro de Estados Unidos, por lo que pueda llegar a pasar. Claro, y es importante ver en este momento en que Joe Biden está prácticamente en campaña, poder establecer, según analistas independientes, deduzco, si este hipotético default o posible default se obedece a una mala gestión, a un exceso de endeudamiento o a ninguna de las dos o a las dos juntas. Está buena la pregunta. Estados Unidos siempre emite mucha deuda. Es la deuda más segura del mundo. Tiene esa ventaja. Tiene la ventaja de tener el dólar también, por supuesto, ¿no? Pero tiene la ventaja de tener la deuda más segura del mundo. Con esa deuda se financia, como todos los países hacen esa bicicleta. Hay muy poquitos países en el mundo que tienen superávit fiscal. Pero mala gestión, sobre todo lo que hubo fue un gran endeudamiento en los últimos años, producto de que el país consumió más recursos. Recordemos que hubo un periodo de pandemia en el que todos los países precisaron más recursos para enfrentar tanto la parte sanitaria como la parte económica de esta tragedia que fue la pandemia. Pero para Biden, esto no hay un default todavía, representó un desgaste toda esta situación. El presidente no quería negociar, quería que suspendieran esta limitación que tenía Estados Unidos para emitir deuda sin condiciones. Los republicanos le torcieron la mano y lograron que el presidente negociara. Cuando va a negociar, le exigen, entre otras cosas, que no aumente el gasto público. Parte de este acuerdo es que Estados Unidos por 2 años va a tener el gasto público no militar bastante estabilizado. Recién en el año 2025, después de las elecciones, van, y tal vez con un nuevo gobierno, tal vez con el propio Biden en el poder, puede empezar a moverse esa curva de gasto. Lo importante en este periodo de precampaña, como decías vos recién, Gaby, es que para el presidente era quien tenía más que perder. Claro. Imagínense no poder, porque no es solamente un tema de default, el gobierno no podía pagar los salarios de funcionarios públicos, el funcionamiento del sistema de salud, el funcionamiento de la defensa, de los funcionarios de defensa, de las escuelas. Es decir, había los bonos para las personas más vulnerables. Es decir, había un trancazo que se podía generar, la rueda de la economía se podía trancar dentro mismo de Estados Unidos, más allá de afrontar las deudas internacionales. Más allá de consecuencias que internacionalmente son imprevisibles, porque nunca ocurrió en los casi 250 años de historia que tiene Estados Unidos que no haya pagado, no haya honrado sus deudas. Pero por eso llegó a esta situación de tensión y de tener que negociar a último momento. Sí, la última vez que yo recuerdo fue en el año 2011 y en ese momento, in extremis, se llegó a un acuerdo. Estados Unidos perdió temporalmente su calificación más alta, que para explicarlo rápidamente es la nota que le ponen a los países si son buenos pagadores o no son buenos pagadores. Y bueno, in extremis llegaron a un acuerdo. Es lo que se espera en este momento. Iba a decir se esperaba, pero es lo que se espera hasta ahora, que in extremis el Congreso le dé el visto bueno a este pacto que fue negociado por los dos partidos. Se sabe mañana eso, ¿no? Mañana se sabe la primera parte, la primera etapa, que es la de la Cámara de Representantes o Diputados. El fin de semana debería votar el Senado y ahí sabremos si tenemos una situación inédita en la historia de la economía y de las finanzas mundiales o si vamos por el camino de la normalidad y el statu quo y por los próximos 2 años no volvemos a tocar este tema. Y está el costo político que lo estabas explicando para ambos bandos, ¿no? No le sirve a nadie que cierre el gobierno, en definitiva. ¿Y el costo económico cuánto es? ¿Se sabe el número, el techo ese que se está pidiendo? Es una buena pregunta. Yo no te puedo contestar cuál es el costo económico que puede haber habido porque es un intangible. El límite de endeudamiento que tenía Estados Unidos era de 31.4 billones de dólares. Lo superó en enero. En los últimos meses ha estado trabajando mediante maniobras contables para para que la máquina siga funcionando. ¿Cuál podría ser el costo de un default? Incalculable. Gracias, Mauricio. Hay que ver cómo le pegaría eso al resto de América Latina, ¿no? También. Habría que verlo. En el hipotético caso de que ocurra. De América Latina y al resto del mundo, ¿no? Sí, porque también, es la principal economía lo que estamos hablando. Gracias, Mauricio.